saludando a todos los presentes. No sé si está el compañero también, voy a saludarlo. Compañero Víctor Vega, que él es el presidente del Comité por Recuperación de Tierras Comunales y Reservas Hídricas de Paucartambo, Cerro de Pasco. Creo que él tiene el nombre de Cori, creo que está en la sala. Entonces, un saludo especial también al compañero. Bueno, yo quisiera empezar por la cita esta de este escrito de Colón, ¿no? Que estuvo en el afiche de invitación. Y en realidad la situación actual que vivimos es pues resultado de ese momento, ¿no? Ese momento es vamos a decirlo por decirlo, al arribo o a la llegada a estas tierras de una civilización occidental ya deshumanizada, porque ya tenía varios siglos de desarrollo a partir de la aparición de la propiedad privada, de los medios que producen recursos para satisfacer las necesidades, y que en esta lógica ya tenía pues una larga historia de guerra, saqueo, despojo, esclavización, sometimiento, etcétera, ¿no? Todo lo que ya conocemos. Pero acá encontraron a una cultura no nueva, sino incluso mucho, hasta más milenaria que la civilización europea que había llegado occidental, pero que había optado por un camino de desarrollo que alcanzando grandes logros en tecnología, en ciencia, en filosofía, en espiritualidad, tecnología, etcétera, pero manteniendo la propiedad comunitaria, la propiedad colectiva, ¿no? Y yo creo que eso ha marcado la diferencia. Creo que ya todos conocemos el caso de Caral, por ejemplo, en donde encuentran ausencia de armas. No había armas, las ciudades eran organizadas en forma distinta, y básicamente la unidad social, en nuestro caso el Ayllu, eran pues autárticos, es decir, que producían lo que necesitaban, los recursos para satisfacer las necesidades colectivas. No habiéndose desarrollado en la línea de la propiedad privada que lleva a la apropiación de la riqueza social, habiendo mantenido una propiedad colectiva, bueno, también pudieron facilitar la distribución equitativa de la riqueza social, que definitivamente es de carácter social. Entonces acá había pues una civilización humana que había llevado por ese camino, que en ningún momento podemos decir o seguir hablando como nuevo mundo, o que aún no había llegado a la propiedad privada. Simplemente no tomó esa senda. Y esto demostraba que no toda sociedad, para considerarse civilizada o desarrollada, tenía que atravesar o llegar a la propiedad privada. Por eso a veces hay un poco de inquietud, digamos, cuando se califica algunas formas de propiedad colectiva, básicamente en la tierra, como formas precapitalistas, como formas que tarde o temprano iban a llegar a ser propiedad privada, y al entrar pues al ritmo de la civilización, y por eso se le consideraba el nuevo mundo, ¿no? Pero en realidad no son formas precapitalistas, sino son formas no capitalistas, ¿no? Y ahí también a estas alturas ya vemos la clave para una propuesta de cambio civilizatorio, ¿no? En donde de hecho el aspecto principal es el tema de la propiedad de la riqueza social, de cómo se apropia la riqueza social y cómo se distribuye como consecuencia lógica. Si la riqueza social es objeto de apropiación privada,
la distribución de hecho va a ser injusta, irracional, inhumana. Pero si la propiedad se mantiene de la riqueza social, se mantiene de forma colectiva, la distribución de esta riqueza social va a ser pues más justa, más equitativa, más humana, ¿no? Entonces, ese tema yo quería aprovechar por el afiche que se puso, la carta esta de Colón, que demuestra pues con qué intencionalidad realmente y en qué nivel de desarrollo o involución humana había llegado esa civilización a nuestras tierras. Algo que históricamente seguramente tenía que pasar, pero que ahora tiene consecuencias, tiene resultados y también nos ofrece diversas perspectivas. Yo quiero continuar recordando a dos hermanos cusqueños que han caído víctimas de la represión indiscriminada, feroz de los últimos tiempos. No, yo los voy a recordar, no por ser cusqueños, porque en nuestra memoria está la totalidad de los asesinados, de los heridos, de los apresados, de los perseguidos y de los vilipendiados y calumniados. Sino porque hemos tenido la oportunidad de escuchar sus dichos. Me voy a referir primero al joven Rosalino Flores, que estando él en la cama del hospital postrado hizo unas declaraciones en donde él decía de que él sabía para qué había salido y que había salido porque quería una mejor patria, porque quería una patria mejor. Compañero Remo Candia, en las primeras marchas, todavía en el mes de diciembre, cuando llegan a la plaza del Cusco, las delegaciones de la provincia de Anta, a la cual él pertenecía, declaró también que ellos iban porque querían una asamblea constituyente para que las transnacionales se vayan. Así, con esas palabras. Posteriormente, un día antes de ser asesinado, aparece en un video en donde en las calles desiertas del Cusco, porque está en plena paralización, hacía una invocación señalando, exhortando a la ciudadanía cusqueña, a los citadinos, que por qué no salían, que por qué se quedaban tras sus ventanas, tras sus rendijas, y que ellos, los campesinos, las comunidades campesinas, los de los distritos alejados, estaban ahí demostrando que ellos defienden la patria. Esas palabras pues significan un sentir de la gente. Remo Candia era un ciudadano ilustre de su localidad, presidente de su comunidad campesina, contador público, dirigente deportivo, miembro de una danza del lugar, peregrino a Coyoriti y miembro de la nación Anta, pues, ¿no? Él no era un infiltrado radical, un violentista, él no era un bueno, digo esto porque acá en Cusco y también en algunos pronunciamientos de organizaciones gremiales y políticas se denunciaba la infiltración terrorista de violentistas, de radicales y del izquierdismo, el infantilismo. A ruqueo y justificando indirectamente esta matanza y esta represión que hasta ahora existe. Este estado emocional de la gente que había salido a defender el golpe o a rechazar la imposición de lo que ahora decimos la dictadura, podemos relacionarlo con la frase que
la campaña de Castillo, que a veces hasta nos vamos olvidando, ¿no? El tema de no más pobres en un país rico. Tras todas esas manifestaciones, del régimen de propiedad de los recursos naturales. De ahí viene una explicación a esta profundidad, a esta radicalidad, a esta heroicidad, a esta voluntad de lucha de los pueblos que ahora dicen del sur. Yo creo que no es necesario buscarlo en su carácter étnico, en el carácter cultural, etcétera, sino es simple y llanamente ciudadanos, compatriotas, coterráneos, que pueden percibir de mejor manera una realidad que es más vivida acá y que además ahí hay un elemento que quiero resaltar, solo como un elemento para resaltar. El caso de Bolivia. Quizás por nuestra cercanía a Bolivia, los hermanos de Puno, los hermanos de Tacna, Moquegua, nosotros mismos desde acá el Perú, o los hermanos de Apurímac, etcétera, para nosotros es muy fácil viajar o alguna vez viajar a haber viajado a Bolivia o escuchar, porque en las noticias no sale y si sale es distorsionado, pero el pueblo de acá sabemos la situación de Bolivia, ¿no? Sabemos este proceso de lucha que todavía viene de los años 2000 al 2003, en donde se dan pues grandes luchas que se han sido conocidas como la guerra del agua, la guerra del gas, también con un alto costo de pérdida de vidas humanas que hasta ahora son reivindicadas. Y en el caso de Bolivia, pues eso no ha sido en vano porque Bolivia ha iniciado un proceso, el pueblo ha tomado la conducción política y con un modelo económico que está basado básicamente en la nacionalización de los recursos naturales. Un modelo económico que básicamente es antineoliberal. No es un modelo económico socialista, no es un modelo económico de izquierda radical, nada de eso. Es un modelo económico para el sistema capitalista, solamente que está basado en la nacionalización de los recursos naturales, lo cual no hay que confundir con estatización. Y espero ese concepto puede estar más claro en lo que vayamos desarrollando más adelante. Eh, para quizás dar un poco más de pie a la asimilación de esta experiencia, no solamente del pueblo boliviano, también del pueblo chileno, del proceso de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica, de Cuba, de México, etcétera. Hay muchos compañeros que usamos la frase de la Mauta Mariátegui, esta de ni calco ni copia, para más que sea un elemento de unidad de un proceso latinoamericano, más bien viene a ser un elemento de disgregación, de segmentación del propio proceso latinoamericano. Yo quisiera, en este sentido ha habido una distorsión de esa frase, ¿no? E incluso muchos dicen que Mariátegui dijo, la revolución peruana no será calco ni copia, pero en realidad no es así. La cita textual que aparece en el libro de Mariátegui en que aparece esta cita, está en el libro Ideología y Política, en el artículo Aniversario y Balance, que desde el principio va presentando, ahí está, pues, por ejemplo, esto, la revolución latinoamericana será nada más y nada menos que una etapa, una fase de la revolución mundial, ¿no?
En otra parte dice, a Norteamérica capitalista, plutocrática, imperialista, solo es posible oponer eficazmente una América latina o íbera, él dice socialista. Lo que yo quiero resaltar es la concepción de unidad latinoamericana que se da en el contexto de la frase señalada, ¿no? Y la frase textual es esta, yo voy a leer el parrafito completo. Dice, no queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. En este contexto es evidente que él está hablando desde una perspectiva de unidad, de un solo proceso de lucha popular de Latinoamérica, en donde la experiencia de los diversos países, de los diversos procesos, con sus distintas dinámicas, avances, retrocesos, niveles, etcétera, son parte de nuestra propia realidad, son parte de nuestra propia lucha. En ese sentido, nosotros tenemos todo el derecho de asimilar, de criticar, de desarrollar, incluso de cuestionar y también, ¿por qué no?, de aprender y hacer nuestra las experiencias de nuestros pueblos hermanos. En este sentido, ya se ha venido desarrollando en nuestra América lo que se llama el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que está referido, es nuevo, porque está referido al primer constitucionalismo latinoamericano que se da hace 200 años, más de 200 años, en el proceso de la primera independencia, en donde también hay un auge, digamos, la existencia de diversas, la elaboración de diversas constituciones. Tenemos nosotros muy presentes lo que se denomina la Constitución de Bolívar, que ha estado vigente acá también, que fue planteada también para la Gran Colombia, etcétera, en donde sí estaba pues bajo principios liberales, que a pesar de tener también una concepción latinoamericana por el tema este de la doctrina Monroe, por la confrontación, por la lucha entre estas dos estrategias, la estrategia de unidad latinoamericana para defenderse del imperio del norte que ya estaba en desarrollo y la estrategia de la disgregación para hacer pues presa más fácil del imperio del amo del norte, ¿no? En ese sentido, este nuevo constitucionalismo latinoamericano tiene ciertas características. El primer constitucionalismo latinoamericano era declarativo, hasta medio poético, muy bien se hacían las declaraciones de los derechos, se organizaba el Estado, la economía, etcétera, pero que a la final eran letra muerta. Este nuevo proceso con constitucionalismo latinoamericano es mucho más objetivo, más que declarativo, es garantizador de que lo que se declare se cumpla, ¿no? Por otro aspecto, en el primer constitucionalismo latinoamericano son pues de iniciativas individuales y de pequeños grupos que a la final entre pocas personas han terminado haciendo constituciones que eran impuestas a los pueblos. En este nuevo constitucionalismo latinoamericano es de una elaboración mucho más colectiva, que un hermano que participó en un conversatorio anterior, me parece Cajamarca, señaló en 3 fases muy objetivas y muy claras, ¿no? La discusión de los problemas, la búsqueda de la solución y finalmente la redacción de la Constitución. Eso como tareas como etapas que se tenían que cumplir en una asamblea constituyente. Entonces, este nuevo constitucionalismo latinoamericano
también va girando en torno a dos temas centrales que son básicos en cualquier constitución: un régimen económico y un régimen político. Y en este sentido, el régimen político o estructuración del Estado va a ser en relación al modelo o al régimen económico que se diseña o que se concreta. Porque acá tenemos que hablar que, como hay todo principio jurídico, primero es el hecho y luego es el derecho. También voy a aprovechar para señalar el concepto de constitución en el que vamos trabajando, que va más allá del pacto social, más allá del contrato social, más allá de la ley fundamental, la ley de leyes, etcétera, sino que hemos conceptualizado la Constitución real como resultado de las relaciones de poder entre los distintos sectores sociales, en donde el proceso constituyente se va a desarrollar en relación a la variación de las relaciones de poder en base a la construcción y articulación de las fuerzas populares, fuerzas patriotas, fuerzas liberadoras, independizadoras, etcétera, y que en los hechos establezcan una relación de poder que finalmente se va a traducir en una nueva constitución. La nueva constitución no es la que va a establecer una realidad concreta, sino es la modificación de la realidad concreta la que va a hacer posible y la que va a quedar plasmada y garantizada en una nueva constitución. Entonces, la tarea política en realidad no es la nueva redacción o la nueva constitución como un tema de un librito que vamos a presentar, ¿no? No, la tarea por una nueva constitución es un cambio en las relaciones de poder, es un cambio en la correlación de fuerzas, y eso se hace resultado de un proceso de lucha con todos sus altibajos, con los diferentes momentos que tiene parte. Pues hay momentos constituyentes, hay un momento destituyente y también un momento no constituyente también es parte de un proceso constituyente. Entonces, nuestra perspectiva en ese sentido es un poco más larga. Las vías pueden ser diversas y según el momento, cuando alguna va a mostrar mayor efectividad, puede ser el regreso a la del 79 o de frente a una nueva asamblea, una asamblea constituyente, etcétera. Pero eso pues, finalmente son parte del mismo proceso. Como en el caso de Chile, se puede dar a una situación de conflictividad social que cuestiona las bases mismas del sistema, se le puede dar una salida aparentemente constituyente, que en el caso de Chile fue la Convención Constitucional, en donde finalmente hicieron un amague de cambiar, pero que no cambió nada. Finalmente, en este caso de Chile, vamos a tener pues que aprender mucho del papel que han cumplido los sectores politizados, los partidos políticos, los gremios de los trabajadores, que finalmente entraron a concertar, a negociar, y en prácticamente, como dice el compañero Gustavo Ruz, en 3 días, lo que era la exigencia popular mayoritaria de una asamblea constituyente, finalmente, por la concertación, la negociación, sale una convocatoria a una convención constitucional que todos aceptaron, la clase política, digamos, ¿no? Eso tampoco, mismo compañero Gustavo Ruz no lo presenta como una derrota, sino que es como un momento, una etapa que había que llevarla y desarrollarla en todo lo que se pueda, profundizarla, y que el tema de la Asamblea Constituyente y una nueva constitución que signifique un cambio de régimen económico y de un cambio de un régimen político del Estado que sustente a este nuevo régimen económico, todavía sigue pendiente. Y
tenemos compañeros ahí que siguen luchando por una asamblea constituyente de carácter popular que finalmente signifique pues una nueva constitución con nuevo régimen económico y un nuevo régimen político. Acá en este punto quiero resaltar que no desde una posición economicista, pero en la realidad, en la práctica, vemos que las relaciones de poder se centran básicamente en el tema de la organización de la economía. ¿Y cómo se da esta? Favoreciendo a un sector social que resulte el más poderoso, se establece un régimen político o se estructura un Estado que va a ser funcional a ese régimen económico. Por eso es que nosotros tenemos un Estado débil, un Estado corrupto, un Estado inepto, etcétera, pero que sin embargo es muy funcional, es eficaz y es el que es necesario para que el régimen económico siga vigente. A veces hasta nos distrae porque vamos a luchar por democracia, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a luchar por ciertos derechos, reivindicaciones, etcétera, pero mientras no toquemos el tema central del modelo económico, que es el régimen de propiedad, en el caso de nuestros países, de los recursos naturales, está bien para ellos, es un estado muy bueno. Y es más, como también lo señalaba Mariátegui, eh, la oligarquía puede aceptar cambios políticos, hasta profundos, con tal que no se cambie el régimen económico. Y eso lo hemos visto en la historia de muchos países, ¿no? Con democracia o en dictadura, finalmente lo que vale es la mantención de un régimen económico. Quiero resaltar, y aprovechando un poco también el tema del modelo económico en Bolivia, el modelo económico que les invito a revisar, a informarse, porque en los medios es muy difícil que encontrar, haber escuchado los logros de este modelo económico. Pero está en YouTube, podemos buscar como el modelo socioeconómico, comunitario, productivo, en donde como elemento central con la nacionalización de los recursos naturales, en donde se declara que el carácter de patrimonio nacional, pero la soberanía se mantiene en el pueblo, en el conjunto de las nacionalidades, es decir, la propiedad. Y el Estado viene a ser un administrador. En la Constitución nuestra del 93, el Estado es soberano sobre los recursos naturales y en la Constitución del 79, el Estado es propietario de los recursos naturales. Pero nosotros también ya vamos teniendo claro de que el Estado no somos todos. Desde esos años se nos ha ido metiendo la idea de que el Estado somos todos, pero en realidad no es así. Pueblos sí somos todos. El conjunto de las naciones que están en nuestro territorio, eso sí somos nosotros. Estado es una estructura jurídica, administrativa, de la cual muchos de nosotros o la mayoría no formamos parte, sino es solamente un pequeño sector de la población la que forma parte del Estado y cumple ciertos roles que son de administración y de manejo de la sociedad y de la economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Constitución de Bolivia y en otras más, hablo de Bolivia porque es lo más cercano, se mantiene la propiedad en el pueblo y el Estado es un administrador. Y eso permite pues que el Estado se apropie de un excedente económico que dentro de un marco ideológico y bajo ciertas condiciones del Estado plurinacional en donde se han abierto la existencia de una clase política pues consecuente, coherente, honesta,
en una buena medida que garantiza el desarrollo de esta experiencia. Y eso es lo importante también, ¿no? Porque en los papeles se puede decir muchas cosas. Acá vemos en los partidos también que dicen pues un montón. Es muy excelente. Yo puedo suscribir los documentos partidarios de muchos partidos de izquierda que los he revisado, pero no solamente en la práctica de su militante está ajeno, sino que es contraria. Tal forma, y se resultaba paradójico, por ejemplo, cuando acá se condenaba o se denunciaba la infiltración terrorista en el movimiento de lucha de esos momentos o del actual momento, o la existencia de elementos radicalizados, violentistas, infantilistas, etcétera, que sin embargo estaban expresando lo que está plasmado en los documentos de esos partidos, ¿no? Entonces es algo paradójico realmente y hay que ir reflexionando. Quiero recordarte en este sentido lo que señala el compañero chileno que participó en un evento anterior, la necesidad pues de que militantes honestos, consecuentes, vayan adquiriendo mayor protagonismo y puedan reorientar tanto a los partidos como a los gremios que son dirigidos por estos partidos y evitar pues que esas fuerzas entren a la concertación y a la negociación y a la neutralización de los objetivos populares que el pueblo lo siente necesarios y que lucha por esos pueblos en forma heroica, consecuente y coherente con sus intereses, ¿no? Finalmente, ya para terminar, yo quiero referirme a la necesidad de centrar, en cuanto nos referimos al capítulo económico o al régimen económico, en el poco conocido o poco proclamado artículo 66, ¿no? Que es el primero que aparece en el capítulo concerniente al, al régimen de propiedad de los recursos naturales, que viene inmediatamente después de los principios generales, ¿no? Que eso sí está muy conocido, muy desarrollado, que está en donde se señala el carácter subsidiario del Estado, la garantía jurídica de los contratos ley, etcétera, señalando como si eso fuera el problema, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, en el contrato ley, el problema no es que sea un contrato ley por sí, sino es el problema que garantiza la estabilidad de una forma de concesionar los recursos naturales, básicamente. Y lo que establece el artículo 66 y la ley orgánica que lo complementa es que la concesión otorga la propiedad al concesionario. Y es eso lo que quiere consolidar y garantizar un contrato ley. Yo hago la pregunta, si el artículo del régimen de propiedad establecería que los recursos naturales son un patrimonio nacional y que la propiedad, la soberanía se mantiene en la nación y el Estado es un administrador, yo creo que también nos convendría un contrato ley que consolide y garantice ese contexto y que haga muy difícil o imposible su modificación o su cambio. Entonces, en ese tema hay que estar un poco más claros en ese sentido, y la ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que lo completa y que consolida un régimen de privatización de los recursos naturales que produce lo que ha señalado hoy el compañero Jorge, ¿no? El saqueo, esta cantidad de salida de inmensa riqueza, la imposibilidad de aprovechar estos ingresos, y también que se señaló en un conversatorio anterior cuando se habló sobre el tema del petróleo y del gas, que por qué Petroperú tenía que comprar a precios internacionales el gas o el petróleo del que es dueño.
Bueno, en primer lugar no es dueño, por eso lo tiene que comprar. Y los compra a precios internacionales porque el que es dueño es una transnacional y ellos lo venden al precio que les convenga, que ellos deciden con total autonomía y total soberanía sobre ese recurso natural, ¿no? Entonces, cuando nos hacemos ese tipo de cuestionamientos, hay que fijarnos en este artículo 66. Y este proceso constituyente en marcha debe irse centrando en este régimen de propiedad sobre los recursos naturales. ¿Qué salidas va a haber? También es variable, según el momento de la lucha se van a dar y finalmente se va a establecer la que tenga mayor correlación de fuerzas. Puede ser un régimen que sea declarativo, que como en el actual que diga que la jornada laboral es de 8 horas, pero finalmente trabajamos 10, 12 o 14, que diga que pues somos dueños, soberanos, etcétera, todo el Estado puede garantizar, administrar en interés de la sociedad, etcétera, pero a la final en la realidad el saqueo se va a seguir dando. O también puede ser un régimen estatista que confunde nacionalización con estatización y la cosa se comienza a distorsionar. O puede ser también un régimen, una salida en donde haya una propiedad del subsuelo, etcétera. O también un régimen en donde se establezca la soberanía popular, la propiedad popular de todas las naciones, de nuestros pueblos, etcétera, o alguno que de repente ni a la mente nos llega. Pero lo importante es que cambiar esta realidad actual, en donde se privatiza con la concesión el recurso natural y esta concesión se hace generalmente a una empresa transnacional, porque ese es el orden ahora de la economía mundial. Y si por ahí aparece como si alguna empresa nacional o una empresa peruana o una familia peruana es la que está explotando el recurso, si escarbamos un poco nos vamos a dar cuenta que solo es un testaferro, solamente es una correa de transmisión, solamente es una mascareta de una transnacional que está detrás de él. Es el caso de Klimper con su empresa agroexportadora, que buscando en su misma página nos vamos a dar cuenta que es parte de un conglomerado de carácter mundial, de una de las 10 empresas más grandes del mundo y de una de las familias de una del miembro de la oligarquía mundial, del grupo de poder mundial. Entonces, la existencia de una vanguardia justamente se refleja en que no hay quien cumpla lo que debe cumplir la vanguardia. Y básicamente son dos tareas: la identificación del enemigo principal y directo y el objetivo político a buscarse. Y en nuestro caso, dentro del orden mundial que viene desde los hechos que narran en la convocatoria de la ficha a este evento, en donde ya se consolida la mundialización de la economía y también se da la acumulación, la existencia de un capital, de una riqueza que va a dar lugar pues al desarrollo industrial y capitalista actualmente que impera en todo el mundo, ¿no? Yo creo que hasta ahí, en forma muy ajustada, muy general, quizás para abrir la participación, voy a llegar, ¿no? Ojalá que con las intervenciones se complementen, se contradigan y pueda haber también posibilidad de, de poder profundizar, desarrollar o incluso reorientar alguna de las cuestiones que yo voy afirmando, ¿no? Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañero Jorge. Eh, le dejo en la Muchas conducción. gracias. No, está muy bien. Para abrir el debate está suficiente. Yo creo que
había algunos elementos también adicionales que habría que tocar, quizá, porque el tema central es de qué manera dar impulso a la lucha por la soberanía, por el control de nuestros recursos, ¿no? Siendo que es la primera consigna de la derecha, no tocar el régimen económico. Ese es lo primero que señalan en todas sus intervenciones. Cambios en la Constitución pueden ser, ningún problema. Hay que hacerlo de alguna forma, a su manera, y ya verán cómo discutirlo. Pero no tocar el régimen. Esa es una consigna que atraviesa a toda la derecha, ¿no? Pero así, completo. Y ha abarcado a los sectores también intelectuales, incluso hasta algunos progresistas que dicen, bueno, se puede hacer cosas respecto a la propiedad de los recursos, al manejo de los recursos, con los elementos que están en la Constitución. Me parece que ese es un tema clave que hay que desentrañar mucho, porque estamos prácticamente nos está enseñando la derecha cuál es su problema principal, y nosotros no estamos entendiendo la claridad, creo eso. Un segundo elemento que quisiera que pueda quizá abordar para dar paso a los compañeros. Las corrientes pro-soberanistas en América Latina, obviamente es un ambiente que puede ser un elemento central. Sin embargo, las amenazas que se ciernen sobre todos estos es fuerte. Y hemos escuchado a la famosa Laura, la jefa del Comando Sur del Pentágono para América Latina. Hemos escuchado a los parlamentarios, los congresistas norteamericanos que dicen, ¿qué pasa? Que nos está ganando China y estamos perdiendo control de América Latina, ¿no? Y obviamente todo esto también tiene su reacción por parte de la derecha y del imperio en particular, alimentando voces reaccionarias, incluso hasta hispanistas, incluso hasta neofascistas. Creo que valía la pena un comentario sobre este tema porque en la caída del régimen imperial, en la caída de su hegemonía, digamos, que está sucediendo ahora por la vigencia cada vez mayor del multilateralismo, tienden a desarrollar acciones mucho más agresivas para mantener su dominio, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con los 200 años de la doctrina Monroe, que prácticamente es, como ya lo has señalado tú también, es copia y calco exacto de lo que Colón inmediatamente pensó. Dijo, no, acá está el sur, acá está el oro, de acá domino el mundo. Exactamente lo mismo que dice pues de Estados Unidos. Y este es un elemento que vale la pena que lo comente. Y el tercer elemento es qué hacemos con las empresas que ya Estados Unidos ya no tiene mucha presencia mayoritaria en Perú. En América Latina todavía tiene Estados Unidos una fuerte presencia, pero en Perú no olvidemos que casi ya el 60% del cobre peruano está en manos de empresas chinas, ¿no? Las Bambas, Toromocho, en fin, todas estas muy pocas están en manos del cobre, solamente queda otra, es México, el Grupo México. Y obviamente no son capitalistas mexicanos, ¿no? Son inversiones internacionales de BlackRock y el gran poder financiero internacional. Pero China no, China sí es China y básicamente financiado por el Banco de China. Entonces tenemos que este tema, no sé si facilita una negociación por la propiedad, dado que ellos tienen una experiencia también de nacionalización de sus recursos y la generación de una soberanía muy fuerte no solamente sobre eso, sino sobre toda la industria, ¿no? En general. Muy bien, son algunas cuestiones que vale la pena quizá tratarnos, si no ahora, en las próximas.
Adelante, el compañero Vega, ¿no? De Cerro de Pasco, bienvenido. Sí, nos contó que están ustedes en una lucha constante en Cerro sobre este tema. Así que adelante, bienvenido con su propuesta. Muy buenas noches y, ¿verdad? Un tema muy importante para debatir, ¿no? Y para converger, ¿no? Porque lo que se quiere es que todo el pueblo nos unamos y vayamos hacia un rumbo correcto y que beneficie a la nación, al 90% de la nación peruana. En mi condición de presidente del Comité de Recuperación de Tierras Comunales y Recursos Hídricos de Paucartambo Pasco, voy a hacer uso de esa palabra. Primeramente, mi comunidad en una asamblea general acordó, en la reunión de 30.000 comuneros que somos, acordamos la gran mayoría de esa asamblea, luchar por la propiedad de las riquezas que hay en el subsuelo, en el suelo, en el dominio marítimo, en el espacio aéreo. Nosotros somos de Paucartambo, tenemos 2 centrales hidroeléctricas y se llevan una millonada. ¿Pero qué nos dan a la comunidad? Un saco de abono cada año. Eso es lo que nos dan. Y para, como sabemos, el canon minero, ¿no? Las regalías mineras, no van pues a la comunidad, van al gobierno regional y van a los municipios. Entonces, a Paucartambo, a mi pueblo, a mi comunidad, lo que han hecho es juntar los 30 millones por 10 años para que el pueblo goce, igualito para la corrupción. Tomaron un fondo social y llegó a eso y no llegó a la comunidad. En función a eso, acordamos que la comunidad que Paucartambo debe ser propietaria de sus riquezas, debe ser propietaria de todo lo que es en suelo, subsuelo, que hay en nuestro límite, desde la propiedad. Es sencillo. Por ejemplo, en el caso de Paucartambo, han pasado, por ejemplo, digamos, la consulta previa. Han enviado incluso muchos estudios de impacto ambiental. Entonces, lo que corresponde es una nulidad. Y la empresa Edgel se ha basado con toda esta corrupción que hay en el país y han logrado la concesión. Pues. Ya se va a cumplir los 30 años. Ahí queremos entrar a que la comunidad sea propietaria. En un proceso judicial anulamos la concesión y asumimos nosotros como comunidad, porque estas son nuestras tierras, estas son nuestras aguas. Pero hay un ingrediente, lo que le quiero felicitar al expositor, al señor Mesa, que habló muy bien, perfectamente, acerca de la propiedad. El tema, digamos, está en la Constitución. En el artículo 66 le da propiedad a las transnacionales. Ellos, sin ser peruanos, tienen propiedad en nuestro país. ¿Cómo así? Es mediante la concesión. El artículo dice, ¿no? Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. No dice propiedad de la nación. Nosotros somos propietarios. Entonces, ¿quién es el propietario? Acto seguido dice, ¿no? Quien adquiere la concesión, adquiere un derecho real. Derecho real es propiedad. Entonces ahí está la palabra. Entonces, ¿qué ha hecho la gente que han elaborado la Constitución del 93? ¿Qué han hecho? Han copiado el artículo 118 y el 122 de la Constitución del 79. Hay que leer los 2 artículos. Y ahí dice también esto. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio. No dice propiedad, el 79. En el 122 habla acerca de la concesión. En la concesión tiene derecho real. Fujimori la juntó los 2 y ha hecho el artículo 66. ¿Qué corresponde? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer, en nuestro caso, tenemos que modificar ese régimen económico. Ese es el régimen económico. ¿Por qué el régimen económico? Cuando le escuché a usted en la introducción, hay que ver qué parte cogemos al toro por las astas, qué parte. Nosotros consideramos que el régimen económico es la columna vertebral y el nervio central de una constitución. Si no se modifica el régimen de propiedad, si no se modifica acá, si no se cambia
lo que dice el artículo 6, no se modifica si no cambiamos la titularidad de la propiedad o al titular de la propiedad que hoy tienen las transnacionales, y no cambiamos, jamás será nueva constitución. Entonces, si queremos hablar de constitución, tenemos que cambiar la parte central, el nervio central, la columna vertebral. Es como un cerebro. Si le cambiamos a un hombre un diente, sigue siendo el mismo. Si le cambiamos una mano, es el mismo, el pie es el mismo. Pero si le cambiamos el cerebro, ya no es el mismo. Entonces, tenemos que ver la cuestión fundamental acá. Ese es lo que se llama la titularidad de la propiedad. Ese es el tema que planteamos y eso es lo que estamos convencidos en Pasco, porque tenemos más de un saqueo desde que llegamos los españoles más de 500 años y Pasco no vive pues, en la opulencia. Está comiendo una ciudad y el Perú no dice nada. Una ciudad, la capital minera de Pasco, la ciudad se ha trasladado a San Juan Pampa y haber trasladado sigue creciendo el Tajo Abierto. ¿A dónde se van a llevar a la ciudad? Ese es el saqueo económico que hacen aquí. No tenemos el pueblo, los ciudadanos, los comuneros, nos niegan todos nuestros derechos. Entonces el tema es sencillo. Sea en esta constitución o en la nueva constitución, lo que tenemos que cambiar es el régimen económico. Hemos planteado que se puede modificar. 72.000 firmas. Y si hacemos también, si buscamos también, como estamos en el momento que están viendo, sobre la nueva constitución, tiene que cambiarse el régimen económico. Y cuando hablamos de Chile, en Chile no se tocó el régimen económico. En Chile no se tocó el régimen económico. Por eso de que ahí en ese momento es lo que el pueblo no lo aprobó. No lo aprobó en ese momento, no lo aprobó. Ese es el tema. Incluso quienes hicieron la convención constituyente en Chile le han salvado la vida a Piñera, porque Piñera estaba para golpearlo y para sacarlo y tumbarlo ahí. Pero han llegado a una negociación, te doy a que hagas la constitución, lo hacemos, y yo pues termino como gobierno. Entonces nosotros tenemos un resumen político ahí. En hoy día que estamos viendo el tema, hoy día, las transnacionales son quienes han hecho el recambio de Pedro Castillo. Ha habido un recambio. Nosotros no consideramos que ha sido un golpe de Estado, ni el Congreso, ni tampoco de Castillo. Lo que hubo ha sido un recambio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos manejados pues, por las grandes transnacionales. Ellos manejan nuestra economía. Había un recambio de autoridades. Si nosotros decimos que nos van a ahora que estamos por Pedro Castillo, que estamos luchando, ¿no? Por la libertad de los presos, todo eso, transnacionales te puede decir muy bien, vamos a negociar. O es lucha, o es una negociación. ¿No? ¿Quieres asamblea constituyente? Te doy asamblea constituyente. ¿Quieres retornar al 79? También te doy retornar al 79. ¿Quieres elecciones generales? También te doy elecciones generales. En todas perdemos. E incluso después de esa base, ¿quiere que vuelva Pedro Castillo? Muy bien que vuelva. Cuando era el gobierno de Pedro Castillo, ningún recurso natural ha recuperado para la nación, para el pueblo. Y hay un punto más que quisiera a este debate agregar, que también los oyentes tengan presente, ¿no? Hemos estado en Pasco en un congreso de CONACAM, comunidades campesinas afectadas por la minería. Sí, hemos estado ahí, y en la época que todavía estaba presidente Pedro Castillo, en octubre, ¿no? Pablo Salas presentó. Creo que se le fue la señal al compañero, ¿no? Sí. Vamos a ver. Ah, ya. Se restableció ya. Adelante, adelante. No se te escucha, tu audio está apagado. Ok. En ese congreso hubo un debate álgido, porque estamos hablando de Cerro Pasco, como llamamos la capital minera, ¿no? Todo es minería, digamos, un gran porcentaje. Y le cuestionamos a Pablo Salas. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos nacionalizar? ¿Quiénes están hoy día en el poder? Están los fujimoristas, ¿no? Está toda la oligarquía, está la derecha. Mañana pasas para Pedro Castillo, ¿y para quién vas a trabajar tú?
le vas a dar la nacionalización del litio aquí, a estos fujimoristas, a estos que están en el poder. Ese no es proyecto, es la lucha por la propiedad. Pues ahora quiero explicarle al tema en sí. Nosotros queremos la propiedad para los comuneros y para los ciudadanos, no para el Estado y no para quienes están usurpando la orilla del poder, ¿no? Que tienen ahí. Entonces queremos que las comunidades iniciemos este derecho de propiedad, iniciemos el ejercicio. Si hay muchas comunidades campesinas que tienen su propiedad, tienen su granja comunal, tienen transporte comunal, tienen hay muchas empresas, como en Cerro, por ejemplo, tienen empresas en minería. ¿Por qué no podemos hacer minería nosotros? Para la comunidad, al ciudadano. ¿Acaso no nos van a dar acaso la concesión? Si nos dan, si son nuestras tierras. Nosotros podemos hacerlo, de acuerdo a un proceso justo y correcto, ¿no? Y eso quiero también acá acusar a los estudiantes informales que hemos tenido un debate, porque nosotros no somos solamente PAS, somos a nivel nacional. Y hemos tenido un debate con Hernando de Soto, en Ayacucho, un 7 de diciembre de 2019. Nosotros decimos la propiedad para la nación, para los ciudadanos, para los comunarios, para el pueblo. Él dijo no. Hasta el cuello de la botella para el pueblo. Y todo esto del subsuelo para transnacionales. Y decimos que fundamente la fundamentación filosófica, científica, jurídica, histórica, económica. ¿Por qué quiere eso? Y nosotros hemos hecho la fundamentación. Por eso es que ese debate, que fue un debate internacional, se ha traducido a varios idiomas. Y lo saben en el mundo. De que por qué es que el pueblo peruano quiere la propiedad de los recursos naturales para su desarrollo. Porque ahí hablamos del monto. ¿Cuánto es el monto que se llevan las transnacionales cada año? ¿Cuánto es el monto? Son más de 175.000 millones de dólares. Y lo que es clara. Compañero, le voy a dar acá el dato exacto, porque justamente me lo pidieron y lo pueden ver ahora en la página de Grupo Emancipador con el nombre Nos roban más que los reyes de España. Dice, en cobre, el año 2019, tengo la estadística de casi 20 años de toda la extracción y la producción, pero el año 2019 solamente hay 2.456.440 toneladas de cobre producidas en el Perú por diversas empresas. Esto ha significado, a precio del cobre estamos poniendo pues a 9.000, en realidad ha subido ahora un poco más, ¿no? Está significando casi 22 billones de dólares. ¿Eh? Lo pueden ver ahí en el cuadro estadístico del mismo Ministerio de Energía y Minas, ¿eh? Y el 20% que se supone que se llevaba el rey, normalmente se suponía en cobre solamente 491 mil millones de dólares. Y en oro, la producción del 2019 solamente de 7 billones de dólares, ¿no? Que significaba realmente una acumulación. Si el año 19 solamente el 20%, si reducimos a lo que se llevaba antes el rey, que era aparentemente el dueño del Perú, el año 2019 tenemos 516 millones de dólares, que solamente es el 20%, que debería, si en caso es un régimen, digamos, más benéfico que la colonia, deberíamos tener ese monto, ¿no? Pero realmente ese es un año. Multiplícalo por los 200 años. Están realmente, y creo que hay que llevarlo a eso a nivel de datos económicos, porque la gente tiene percepción, no tiene percepción de lo que se están robando, porque no solamente es dinero, sino están robando reservas, están destruyendo la naturaleza y no están respetando las cabeceras de cuencas por nada. Y encima de eso, si tú ves las mineras, pues no, las más importantes mineras están pues en la zona norte, que es el 50% de la producción minera, y son los departamentos más pobres, Cajamarca, entre ellos. Y del sur
también lo mismo. Entonces, realmente tenemos argumentos suficientemente claros como para poder tomar como eje el tema de la soberanía y la propiedad de los recursos. Ahora, el debate, claro, sigue siendo como ustedes lo dicen y creo que lo plantean bastante bien hasta qué punto la propiedad es como en Estados Unidos, pues no, tú descubres petróleo ahí y eres rico al día siguiente. Eso es lo que hay en Estados Unidos, ¿no? O sea, han cambiado ya un poco las leyes, pero normalmente hasta hace poco era, pues tú tenías petróleo en tu chacra y las películas se veían, bueno, gente millonaria de la noche a la mañana venía a las ciudades. Pero bueno, se trata de encontrar la mejor fórmula que garantice que los principales centros andinos donde radica la minería por lo menos tengan la prioridad en un periodo determinado, porque tampoco la minería va a ser eterna, entiendo. La minería tiene su límite, sobre todo si un nuevo gobierno tendríamos que decir, pues, los que están en la cabecera de Cuenca, olvídense, ya no más, las concesiones se acaban, ¿no? Caso Tía María, por ejemplo, o algunas otras. Las que no están en cabecera de cuencas probablemente tengan una vida útil adicional de 15, 20, 30 años, dependiendo de lo que acuerde la comunidad. Si realmente significa para ellos algo importante mantenerlos y todos los recursos que se generan por esa mina, sea en cambios de propiedad, por supuesto, sean pues para los pueblos que están alrededor de la mina, sea la macrorregión sur o la macrorregión norte, o la nueva esquema de descentralización que se plantee. Pero entiendo perfectamente que el eje es la propiedad y el tema que estamos tratando ahora es justamente el tema del régimen económico y la propiedad de los medios, de los recursos naturales. Y creo que es un tema que merece la pena asociar a todos los colectivos que están en la perspectiva de una lucha por la soberanía del país y la capacidad del país de retener sus propios recursos para su beneficio. En eso estamos, compañero Vega, y creo que ya, compañero, para terminar la idea, ¿no? Nosotros, cuando se lleva a cabo la Revolución Francesa, ahí el pueblo consigue la soberanía. Se le quita la soberanía al rey. El rey era soberano. Claro. Ahora el pueblo es soberano. El pueblo tiene el poder constituyente. Está en nuestras manos. ¿Qué pasa? Cuando elegimos presidente, cuando elegimos congresistas, estos, en nombre de nosotros, hacen mal uso de la soberanía que le hemos dado. Dan en concesión, entregan en propiedad nacionales. Y eso es lo que está pasando hoy día en las comunidades. Denunciamos desde acá este movimiento de liquidación a las comunidades. Las comunidades lo quieren liquidar. Y están ahí las mineras por todos lados, repartiendo dinero a todo el mundo. Si tú sales dirigente, mañana amaneces con casa en Lima, casa en Arequipa, en Cusco, en el norte. Entonces, todo se compra, se vende. Nosotros denunciamos que en nuestra comunidad se han vendido haciendo actas falsas, actas que nunca se hizo Asamblea General, un acta, comuneros de más de 3.000 comuneros que nunca han firmado, pero ya apareció y ya lo han registrado en registros públicos. Y mediante una donación que nunca han firmado ni nunca se llevó a cabo. Estamos en un proceso judicial, estamos denunciando ahí. Y eso queremos decir que quieren liquidar no solamente uno en Pacoartambo, en Pasco, sino en todo el país. ¿Y por qué decimos proyecto nacional? Es el tema que hay que quedar bien claro. ¿Por qué? La independencia, a media de su completo o a media caña, fue un proyecto nacional. La libertad de los negros se pagó mucho, pagó poco por cada negro, fue un proyecto nacional. El problema del Guayna Salitre, para suplir el efecto que había que en esa época del boom que había, fue un proyecto nacional. La restauración de lo que pasó en la guerra con Chile para recuperar nuestra economía fue otro proyecto nacional. Lo que se planteó en esa época, la exportación que se plantó, también fue un proyecto nacional. En el 1920 se habló de la industrialización, también fue un proyecto nacional. De parte del pueblo, empezó la recuperación del suelo, las grandes tomas de tierras, las luchas por la tierra para quien trabaja, a un 40, primera demanda. Fue un proyecto nacional de todo un siglo. Hoy día,
Hoy día tenemos este proyecto nacional de lucha por la propiedad de los recursos naturales para la nación. Es un proyecto nacional, así hay que entenderlo. Entonces, cuando vemos los grupos que parecemos, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué proyecto tienes? ¿Qué piensas? ¿Cuál es? Porque volver a la 73 no es proyecto nacional. La Asamblea Constituyente no es proyecto nacional, ¿no? O llevar mañana elecciones tampoco no es proyecto nacional. Proyectos nacionales son los que nos van a dar vida de acá a muchos años. Y cuando seamos propietarios, eso entendemos bien, nosotros como comunidades vamos a hacer una bolsita vamos a hacer para pagar la deuda externa. En un año pagamos la deuda externa. Y es mucha utilidad. En un año pagamos la deuda externa, libramos de todo. Pero sabemos que nos va a costar, no va a ser sencillo. Y convocamos a las comunidades, a los ciudadanos a nivel nacional, formar los comités de recuperación de tierras, formar los comités de recuperación de las riquezas, para nosotros, ñuganchikpa, para no ellos, para nosotros. Y ahí está el dinero para la salud, para la vida, para el trabajo, con la futura inflación. Está el dinero para todo. Si los pueblos de Perú ya tuvieran eso, no habría pues huaicos en el norte. No habría, la gente estaría a salvo, estarían en lugares, no habrían en Lima la gente viviendo en los cerros, estarían viviendo en otro lado, otro lugar. ¿Por qué? Porque hay economía. No habría delincuentes que están robando ahí, porque no había, siempre el pueblo propietario, ¿de qué tienen que robar lo demás? ¿Celular, robando para acá? No. Estaría bien. Entonces la clave es la propiedad de los recursos naturales para la nación peruana. Más bien, muchas gracias. Cuando hay un debate, quisiera que nos invites. Tenemos muchas invitaciones y he aprovechado que el compañero Mesa, que me ha invitado, le doy un abrazo, y que no estamos en contra, sino esa es la forma de que cómo vamos a avanzar. No estamos en contra. Habló de Mariática, yo leí también una parte. Mira, cuando se llevó a cabo en otros países, se llevó a cabo los hechos, a todo el mundo en el Perú dicen traidores. No son traidores, son ciudadanos, son comunidades igual que nosotros, son nuestros hermanos. No podemos decirle tratarlo de lo peor, no. Equivocados o no, somos comuneros, somos ciudadanos peruanos. Nosotros vamos a solucionar. Podemos tener ideas contrarias, actitudes contrarias, criterios contrarios, hasta posiciones, pero son dentro del pueblo. Estamos acá. ¿Nos podemos equivocar? ¿Quién no se ha equivocado? ¿Acaso no hemos salido de noche a la luz? No. Sí hemos estado equivocados, pero nos corrigimos, nos arreglamos dentro del pueblo. Y un día saldrá a la luz. Ya, este proyecto que va a unir al 90% de la nación. Vamos con esto. ¿Cuántas comunidades son en el país? 10.000 comunidades campesinas, 55 comunidades indígenas. ¿Cuántos millones somos? Y si todos queremos la propiedad. Tiene que firmar, pues, si te acuerdas cuando el virrey de la Serna no quería firmar, no quería el acta de la independencia, no quiere firmar, que mi mano está así, no sé qué. La gente aquí lo han obligado a firmar. Igual en el Congreso, pero no quieran firmar el proyecto de ley, lo vamos a obligar a que firmen. Porque somos la mayoría, somos el poder constituyente, somos el soberano. Así, muchas gracias, muy agradecido. Estamos para servirte, ¿no? Para poder también contribuir a todos los que estamos también por la nueva constitución, pero con ese principio de que se modifique o se cambie la titularidad de propiedad en el régimen económico. Muy agradecido, buenas noches por darme esta oportunidad. No. Compañero Jorge, su micro está silenciado. Ay. Ahora sí. Sí, compañero, efectivamente, lo que le estaba diciendo es de que el día martes lo invito para que puedan conversar también sobre este tema. Vamos a continuarla y básicamente el tema del articulado constitucional que nos garantice la soberanía y la propiedad de los recursos naturales para la nación. Y ahí yo creo que vamos a poder tener un elemento más de discusión. Va a estar el compañero Mario Larriba, que ya tiene toda una propuesta desarrollada sobre ese tema. Y respecto a las comunidades campesinas, es un tema que sí estamos trabajando. Les invito el día jueves también. El día jueves vamos a trabajar con el compañero de Puno el tema de la democracia comunitaria, porque es cierto lo que usted señala, el neoliberalismo en general, las empresas mineras en particular, han desatado una ofensiva para destruir, fragmentar las comunidades campesinas. Y no solamente las empresas extranjeras, es el propio Estado. Como ustedes saben, han creado proyectos para
familias comuneras, padres comuneros, niños comuneros, mujeres comuneras, hago negocios comuneros para los comuneros que están al lado del río, para los comuneros que están en parte alta. Es decir, han dividido las comunidades del Estado y por su lado las empresas mineras, como usted sabe muy bien, han estado trabajando con un equipo en este caso se llaman equipos sociales, que le llaman ellos, que están trabajando uno por uno con los clientes para ofrecerles créditos en camioneta y que le alquile las compañías, ofrecerles sus préstamos para que compren sus casas, qué sé yo, en diferentes sitios. Han habido, y en las comunidades se han roto por esa razón, se han destruido. Por eso es que es importante levantar nuevamente todas estas propuestas y sobre todo lo más importante, recoger las experiencias de Puno, que va a estar el jueves con nosotros los compañeros del Consejo de Autoridades Originarias de Puno, en la cual han puesto elegir su propia autoridad y es hacerla respetar ante las instancias de gobierno y asumir el control de su territorio, por lo menos a nivel de que cualquier proyecto que pase por ahí, cualquier cosa que se desarrolle en su territorio, incluso la cuestión militar, tenga que pasar por la venia de la comunidad. Esa es una experiencia que ya está en marcha, que ya está desarrollándose. El día jueves vamos a trabajar con el compañero Rubén Darío Apaza, que es miembro del Consejo de Comunidades Originarias, este tema, que tiene que extenderse en todo el país, sobre todo en las partes nortes en las cuales las comunidades andinas han perdido, se han fraccionado, se han dividido. Han habido casos realmente lamentables que usted conoce muy bien porque los ha mencionado, nosotros los conocemos, los hemos identificado, casos que las mineras han posesionado a la fuerza a un comunero y le han comprado la propiedad en pleno nevado para poder negociarla, en fin, hay cientos de casos de ese tipo. De manera que el día jueves vamos a trabajar el tema de la democracia comunitaria, la experiencia de Puno en particular, que es sumamente importante, muy rica en contenido, y a partir de ello vamos a desarrollar toda una campaña también para fortalecer las comunidades y sobre todo con esta digamos, plataforma básica de tener un control de su territorio, inclusive las propiedades mineras. Muy bien, compañero Mesa, va a entrar entonces un cierre de este evento con todos los comentarios que ha podido anotar y agregarles algunas que le ha faltado en su exposición. Adelante, compañero Mesa. Muchas gracias. Y gracias también por la participación, compañero Víctor, que da un concepto muy interesante, ¿no? Este tema del recambio. Yo creo que eso es necesario reflexionarlo y de repente aclarar un poco más la idea. Porque realmente la dimensión de la lucha política no es de dimensión nacional. Definitivamente no podemos ver a quién está conduciendo la reacción, la opresión, la represión, el querer mantener este estado de cosas a los administradores locales de los intereses imperialistas en nuestra patria. Realmente el grupo contra el cual nos enfrentamos rebasa las fronteras nacionales, tiene una presencia en todo nuestro continente y también en la humanidad y en el planeta en su conjunto. Y yo creo que es necesario consolidar esa perspectiva y en esa perspectiva esta percepción del recambio que ha habido en esta situación entre Castillo y Dina es muy adecuado, me parece. Hay que verlo un poco más en ese aspecto. Por otro lado, se me ha venido a la memoria la primera declaración de La Habana, la segunda declaración de La Habana, en donde reiteran el derecho de los pueblos a ser soberanos de sus recursos naturales
como condición básica para una soberanía política y de posibilidad de desarrollo y, como dice el hermano Víctor, la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas de todas nuestras poblaciones, del pueblo en general. Tiene razón también cuando dice eso. Y también recuerdo que perdón, me salí un rato, fue un problema de la señal. Hasta los años 70, y creo que actualmente en las Naciones Unidas hay un acuerdo que establece el derecho de los pueblos a ser soberanos sobre sus recursos naturales. Y en la campaña de Salvador Allende le hacía mucha mención a este tema, pero también, y este hecho fue recordado y informado por el compañero de Chile, que cuando Allende nacionaliza el cobre, lo hace logrando un consenso de de la mayoría de los partidos en el Congreso, incluso los de derecha, ¿no? Y yo creo que esa es la búsqueda hacia la cual nosotros tenemos que ir, porque la nacionalización o la prohibición constitucional de que las empresas privadas, nacionales o transnacionales, lleguen sean concesionarios de la explotación de algún recurso natural, no otorga propiedad, ¿no? Este planteamiento incluso está, yo me acuerdo haber leído en el libro de Víctor Andrés Belaúnde, Realidad Nacional, que es un escrito algo tardío porque lo escribe ya en el año 60, por esos años, en respuesta supuestamente a los 7 ensayos de Mariátegui. Pero él también plantea la necesidad de que las naciones sean soberanas sobre sus recursos naturales. Entonces, y para eso me refería también al tema del modelo económico, que es necesario conocerlo, por ejemplo, en el caso de Bolivia, que ha significado no solamente una solución de las necesidades básicas de la población, sino en realidad el impulso del desarrollo económico del pueblo en su conjunto. Como dice el hermano Víctor, no solamente los más pobres, la erradicación de la pobreza, la alfabetización, etcétera, sino incluso los pequeños, medianos y grandes empresarios han visto mejorada su actividad económica. La economía de Bolivia ha mejorado enormemente. La oposición a este proceso es un tema político de interés imperial que no tiene nada que ver con la ineficacia del modelo económico. El modelo económico beneficia a todo el pueblo, de ahí esa frase que hay en Bolivia, ¿no? Bolivia para todos. Y esto está relacionado también con el tema que preocupa a muchos, el tema de la presión, del factor represivo, del factor militar, que ya no es solamente nuestro ejército, sino también el Comando Sur con su generala, que sientan una presencia muy importante en nuestras tierras, y la declaración abierta de que el control sobre los recursos naturales es un tema de seguridad nacional. Pero Cuba nos da el ejemplo de que solo la unidad popular puede neutralizar esta amenaza militar, y también en Bolivia encontramos el ejemplo de que la más amplia unidad popular con un objetivo claro y contundente y profundo puede neutralizar el tema de la cuestión militar, policial y represiva en su conjunto, incluido el de los medios de información, ¿no? Sí apertura una confrontación política, pero solo la unidad popular, en torno a un objetivo político claro,
que es el de los recursos naturales, que además representa un régimen económico que puede beneficiar a la gran mayoría, si no a la totalidad de los peruanos. Solamente saldrían medianamente perjudicados las empresas transnacionales. Entonces, es posible generar una hegemonía. Y ahí va el tema que hacemos. La más amplia propaganda en este punto específico. No podemos caer en distraernos con cuestiones antropológicas, sociológicas, literarias, étnicas, etcétera, sino hay que centrar en la claridad del mensaje, en que el objetivo fundamental e importante es cambiar el régimen económico, cambiar el modelo económico y construir desde las bases populares un nuevo Estado que garantice la participación de las organizaciones y de los ciudadanos en su conjunto en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, es importante eso, porque si la generala del Comando Sur plantea claramente de que su objetivo es el control de los recursos naturales y que van a plantear su juego en ese sentido, y nosotros nos ponemos a hablar de otras cosas, me parece que estamos cayendo en ese juego, ¿no? Y ahí hay que hacerse algunas preguntas, ¿no? En la cancha planteada así, ¿hacia qué arco vamos a plantear? Vamos a patear. Y este va a ser el tema, el cortaaguas, podríamos decir, ¿no? Quienes evaden este tema, quienes lo mediatizan, quienes quieren plantear otros temas distractivos o quienes finalmente solo lo silencian, van a estar pues en el lado de las fuerzas que se oponen a un proceso de transformación y las fuerzas que vamos a seguir insistiendo en esto, pero con esta característica de que lo que vamos planteando, lo que se va a construir en el régimen económico, con la modificación del régimen de propiedad de los recursos naturales, va a beneficiar a todos los peruanos, en primer término. Y en ese sentido tenemos que construir este poder originario, porque si bien es cierto, el poder constituyente recae en el pueblo, pero eso es algo declarativo, porque el auténtico poder constituyente recae en el sector social que detenta mayor cantidad de poder. Y acá hay que aclarar también un sentido. El poder originario de la Constitución del 93 no es Fujimori o Montesinos. El poder originario es el consenso de Washington. El poder originario es esa modificación en las relaciones de poder a nivel mundial, resultado del desenlace de la Guerra Fría entre el bloque socialista y un bloque capitalista por el dominio en el mundo, del cual sale vencedor el capitalismo y establece una serie de principios en el consenso de Washington que van a ser aplicados en el mundo, en nuestro país. Y ese es el poder originario. Ustedes revisen el consenso de Washington y revisen los principios generales establecidos en el primer capítulo en el primer título del capítulo económico y van a ver que eso es un reflejo fiel del consenso de Washington. Entonces, para que el pueblo sea realmente el poder originario de una nueva constitución, tenemos que modificar las relaciones de poder, empoderar al pueblo en su conjunto, y eso solo se va a hacer concentrarnos en el objetivo político y construir pues con consecuencia, con honestidad, con coherencia y con valentía una amplia unidad popular que pueda sostener y garantizar una transformación social de este tipo, ¿no? La modificación de un régimen económico y la construcción de un Estado que lo pueda sostener y lo pueda impulsar y pueda llevar a buen término todo este proceso. Entonces, la tarea va haciendo eso. No quisiera terminar sin mencionar este tema
de la presencia de empresas norteamericanas, por ejemplo, que se señala, ¿no? Es que hay un proceso de mundialización de la economía en la cual primero empezábamos con empresas, sí, que tenían un carácter nacional, por ejemplo, la Ford, la Shell eran norteamericanas, o perdón, la Shell es holandesa, la Toyota japonesa, y así distintas empresas que con sus matrices y sus capitales respectivos de estos países, ¿no? Que era pues la presencia de una de esas empresas en un determinado país significaba la presencia de capitales de ese país. Sin embargo, de ahí comenzamos a estas empresas a conocerlas como empresas multinacionales, que eso ya significa de que la Toyota, por ejemplo, no solamente tiene capitales japoneses, sino también pues hay capitales alemanes, árabes, brasileños, etcétera, todo lo que queramos, que ya son empresas de carácter multinacional. Ahora hablamos de empresas transnacionales, en donde el concepto de nación ya supera para identificar la naturaleza de la empresa a la cual nos estamos refiriendo. Puede ser que en una de nuestras minas esté una empresa china, pero habría que ver qué porcentajes de capitales chinos aún sea estatal, porque esto hemos visto también en la empresa, en Gazprom, la empresa del gas de Rusia, que tiene una participación en un 50% con la Shell, ¿no? Entonces, en este sentido, ya en pues, ocasiones anteriores también yo iba planteando la necesidad de que al hacer un análisis internacional tengamos que también transnacionalizarnos y no hacerlo en función a la presencia económica de países, sino en función a la identificación de grupos o conglomerados económicos e incluso con un carácter de clase. Actualmente existe una oligarquía de carácter mundial, existen grupos de poder mundial y es necesario identificarlos y comenzar a plantear una lucha política coherente con esta identificación de quién tenemos enfrente, ¿no? Yo creo que hasta ahí hay todavía mucho camino por delante. Hay que hacer mucho trabajo político, de difusión, sobre todo, de esclarecimiento y centralizar y limitar, enfocar, mejor dicho, el objetivo político. No podemos tener un abanico de objetivos políticos. Tenemos que tener un objetivo central que los abarque a todos y que haga posible una amplia unidad popular. Y hasta ahora, y en lo que debe ser la perspectiva y lo que es la realidad de nuestro país, el tema de la soberanía sobre los recursos naturales y el tema de la construcción de un nuevo Estado que lo sostenga y lo impulse es el tema central y hay que centrarse en ese objetivo y en esa tarea. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la No, muchas invitación, por gracias la también. participación Gracias y a ti, bueno, Fernando. gracias. Efectivamente, sí. Bueno, el tema de los chinos vamos a dejarlo para otra oportunidad. La verdad que es un tema bastante complicado, pero hay empresas chinas del gobierno chino, como Shugang, por ejemplo, y hay empresas chinas, como las Bambas, financiadas por el banco chino. O sea, esto sí creo que es una situación que merece una sesión especial. ¿Qué características tienen estas empresas acá y cómo actúan, ¿no? Muchas gracias a todos por su participación. Ha sido bastante importante aperturar este martes constituyente. El próximo martes vamos a trabajar, como les dije, ya los principios constitucionales que nos podrían asegurar una bandera para llevar adelante, conversar con todas las organizaciones sociales, con los líderes, a fin de tener presente bien
idea de tener una plataforma que se centre en la propiedad de los recursos naturales como condición importante para el desarrollo del país y como parte clave de la lucha política. Muchas gracias a todos, lo esperamos el día jueves, que ya le hemos... Disculpe.